Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces. Conformado el panel, vamos a iniciar con la profesora Virginia Cabrera Segovia. Su tema: encomenderas en Corrientes del siglo XVII. El caso de doña Ana de Mesa. A partir de este momento, en uso de su tiempo. Buenos días. Estoy muy feliz y agradecida de poder estar otro año más participando del Congreso de Historia de la provincia de Corrientes. Y como dijo Alexis, el nombre de mi ponencia es Encomenderas en Corrientes del siglo XVII, el caso de doña Ana de Mesa. En Corrientes, la institución de la encomienda ocupó un lugar fundamental en la construcción de la sociedad del siglo XVII. La encomienda fue un beneficio por medio del cual el encomendero le debía a la corona prestaciones militares en el territorio de su vecindad, a la vez que estaba obligado a responsabilizarse por el bienestar material y por el adoctrinamiento de los indios encomendados. A cambio, recibía el tributo de los indios, quienes le brindaban la mano de obra necesaria para el desarrollo de sus actividades agrícolas y ganaderas. De acuerdo con la legislación vigente, los principales beneficiarios de esta institución fueron los descubridores y los conquistadores. Sin embargo, hubo casos excepcionales en que las mujeres se vieron favorecidas con este beneficio. El modo más frecuente de acceso a la encomienda para la mujer no fue por concesión directa en primera vida, sino por sucesión tras el fallecimiento de su esposo o de su padre. En Corrientes, en 1588, unos meses después de la fundación, se realizan los primeros repartos de encomiendas, donde se estipulaba la concesión de este beneficio por 3 vidas. En los primeros padrones de encomiendas del año 1588, 1589, 1590 y 92, no se registran mujeres como beneficiarias. Sin embargo, los expedientes de confirmación de encomiendas que se encuentran en el Archivo General de la provincia el Archivo General de Indias nos permiten observar la existencia de encomenderas en la ciudad de Corrientes, cuya adquisición del beneficio se realizó en la segunda vida. Algunos ejemplos son el de doña Francisca de Rojas, doña Isabel Pardo de Ruete, doña Francisca de Noxas, quienes tenían su encomienda en la reducción de Nuestra Señora de Itatí. También los registros de la visita del oidor, el licenciado Andrés Garavito de León, a los pueblos de Corrientes en el año 1653, nos sirven de una fuente fundamental para encontrar menciones a mujeres encomenderas. La visita realizada a Hernando Alarcón en junio de 1653, él exhibe los títulos que poseía por la encomienda que había adquirido por ser esposo de Mariana Durán, quien había sido la titular de la encomienda y que a su vez había recibido por el fallecimiento de su padre. También en el mismo año encontramos el registro de la encomienda de doña Inés de Luján, quien es mencionada en la visita que se le hace al capitán Antón Martín, que era su cuñado, y que actúa en nombre de doña Inés. En la visita, en la reducción de Santa Lucía, también encontramos nombres de encomenderas, como el de María de Sanabria, quien era la hija del gobernador Hernandarias, y recibe la encomienda como herencia por ser su hija mayor. También en otro documento pudimos encontrar la mención de la encomendera doña Francisca de Luján, quien hereda la encomienda de su difunto esposo, quien es el capitán Blas Cobos de Arce. Los expedientes judiciales también nos aportan menciones a encomenderas, como el caso de Magdalena de Cuevas, que aparece
aparece como litigante de una causa civil donde reclama la restitución de un indio llamado Juan. Como se puede observar en los diferentes documentos que acabo de mencionar, se pueden encontrar menciones a encomenderas, pero la adquisición del beneficio fue por segunda vida, por fallecimiento del padre o del marido. En ninguno de los casos el beneficio fue otorgado de forma directa por la corona. Yendo al caso principal, que es el centro de esta investigación, el caso de doña Ana de Mesa, podemos decir que ella fue hija del capitán Simón de Mesa, quien fue uno de los primeros pobladores de la ciudad San Juan de Vera, nacido en la ciudad de Asunción del Paraguay. Al fallecer el capitán Simón de Mesa sin tener descendencia masculina, es doña Ana quien hereda esta encomienda por ser su primera hija. Y ella posee esta encomienda hasta el año 1666, que es el año de su fallecimiento. Esto lo podemos comprobar en el expediente de confirmación de encomiendas pertenecientes a Miguel Navarro, con fecha del 14 de febrero de 1666, donde se corrobora que doña Ana de Mesa poseía en segunda vida el reparto de indios guaraníes en la jurisdicción de San Juan de Vera, reducidos y poblados en la reducción de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Itatí, a los cuales declaró por vacos, es decir, en vacancia tras su fallecimiento, el señor maestre de campo don Pedro Ruiz. Ana de Mesa, en su rol de encomendera, también es mencionada en los registros de la visita del oidor Andrés Garavito de León, que realiza en el pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Itatí en 1653. El turno de la visita de Ana de Mesa fue el 3 de junio de ese año. Comienzan con las formalidades, con los juramentos pertinentes de la visita, luego se pasa al interrogatorio a cada uno de los indios que se encontraban presentes, con la ayuda de intérpretes que habían venido con el oidor desde Paraguay. A la fecha, la encomienda de Ana de Mesa contaba con 28 indios tributarios y un total de 71 indios encomendados, teniendo en cuenta a las mujeres, los niños, reservados y ausentes. Entre los indios que no se encontraban en el momento de la visita, algunos se hallaban cumpliendo con la mita, otros habían ido en busca del padre provincial en Santa Fe y otros estaban ausentes en el Paraguay. Una de las primeras cuestiones que surgen al realizar esta investigación era tratar de ver cuál era la relación entre las encomenderas y los indios encomendados. Para esto, las visitas de los oidores son una fuente muy importante, porque en la segunda parte de la visita, las preguntas que se realizaban a los indios era si cumplían con la mita y cuánto tiempo, qué trabajos realizaban, qué tratamientos les ofrecían sus encomenderos y si cumplían con la doctrina. En la visita de Ana de Mesa, los indios manifiestan, refiriéndose a ella, que no tienen ni chacra ni casa, sino una mala chocilla y que los reparte y alquila a diferentes personas. Bueno, con respecto a esto, podemos decir que en este periodo los vecinos de la ciudad de Corrientes se caracterizaban por ser gente sencilla y en su gran mayoría eran pobres e insolventes, como era el caso de Ana de Mesa. Y teniendo en cuenta la acusación que hacían de que los repartía y que los alquilaba a otras personas, las ordenanzas de Alfaro, que eran las que regulaban el sistema de encomiendas, prohibían el alquiler de los indios. En la misma visita de Ana de Mesa, uno de los indios, que dijo llamarse Diego, dijo que una vez estando de mita, él cayó enfermo y que no cuidó de él la dicha su encomendera, ni tampoco su nieto. Quien le ayudaba a Ana de Mesa en la administración de su encomienda era su nieto Pedro Moreira, porque ella se encontraba en ese momento viuda. Con respecto a esa acusación, también
que el encomendero debía encargarse de curar las enfermedades de los indios encomendados, algo que vemos que no se estaba cumpliendo. Luego de que los indios exponían sus reclamos, que relataban el tratamiento que recibían de los encomenderos, el visitador daba traslado a esos cargos y esperaba las respuestas. Es así que el 11 de junio de 1653 se le notifica a Pedro Moreira los cargos que surgen de la visita a la encomienda de Ana de Mesa, a quien él estaba representando. Y el día 13 de junio, él presenta su descargo a nombre de su abuela, negando las acusaciones que realizaban los indios, sosteniendo que dichos indios, de su naturaleza, ya eran noveleros. Además, que muchas mitas no habían cumplido y que el dicho Diego se fue a su tierra sin acordar ni dar cuenta de su enfermedad, porque así lo solían hacer y era costumbre de muchos. Una vez que las autoridades analizan las acusaciones de los indios y el descargo de Pedro Moreira, se condena a doña Ana de Mesa y también a su nieto el pago de una multa de 30 pesos. Esto nos demuestra que los abusos y las injusticias no provenían de la corona, porque la legislación condenaba todo tipo de excesos y de irregularidades que eran cometidos contra los naturales. Son varios los casos en Corrientes en los que se presentan denuncias por malos tratos en encomiendas en cabeza de mujeres, como es el caso de la visita a la encomienda de doña Inés de Luján, donde los indios manifiestan que luego de morir su encomendero y de quedar a cargo doña Inés, su entenado, que era Lázaro Rojas, era su hermano, el que quedó administrando la encomienda, los hacía trabajar todo el año y que nunca les dijo lo que debían saber y que les tocaba conforme a la ordenanza y que no les daba a fin de año cosa alguna. Es decir, que evitaba que conozcan el tiempo que ellos debían pagar por tributo. También en la visita a la encomienda de doña Ana Durán, administrada por Hernando Alarcón, que era su marido, el indio Martín manifiesta que se le debía el pago por varios meses y lo mismo pasaba con su mujer, a quien había tenido que lavar, cocinar e hilar algodón, y que no había recibido pago alguno. Reclamaban también que no cuidaban de sus enfermedades y que les decían: muera el que muere y viva el que viviere. Viendo estos casos es difícil determinar la relación existente entre la encomendera y los indios encomendados, mucho más teniendo en cuenta que si bien la titularidad tenían estas mujeres, quienes administraban la encomienda eran sus parientes varones. Una de las principales razones por las que la mujer no podía ejercer por sí sola la administración de la encomienda era por la falta de capacidad para brindar protección a los indios y también la tierra. Por este motivo, aunque la mujer fuera legalmente la beneficiaria, era el esposo o un familiar directo de la línea masculina quien ejercía la administración. A modo de conclusión, podemos decir que si bien no se encuentran registros en Corrientes de mujeres que hayan recibido las encomiendas en los primeros repartos, estas pudieron acceder al beneficio por medio de la herencia tras el fallecimiento de su padre o de su marido. En todos los casos analizados, la titularidad de la encomienda le corresponde a la mujer por haberlo recibido por herencia, pero la administración de las mismas recaía en manos de un familiar directo de la línea masculina, por lo general el esposo, el hijo o el nieto. Sin embargo, nos demuestra que este grupo de mujeres, más allá de no tener la administración directa, gozaba de derechos y obligaciones que debía cumplir, como fue el caso de doña Ana de Mesa, que tuvo que responder por los cargos de la mala administración de su encomienda. La mujer, durante el siglo XVII en Corrientes, no solo llegó a detentar el derecho de poseer una encomienda de indios, cuando se trataba de un beneficio que estuvo reservado por mucho tiempo para los hombres,
sino que se convirtió en responsable del cumplimiento de la legislación que regulaba la vida en la reducción. Muchas gracias.